Entonces, si nosotros hablamos de seguridad industrial, hablamos específicamente... ¿Perdón? Sí, correcto. Si hablamos de seguridad industrial, entonces vamos a hablar de la protección al personal, ¿no? En este caso, pues en aviación, pues va de la mano la seguridad industrial también con la seguridad operacional, ¿sale? Que son todos los procedimientos y estándares que se establecen para garantizar, evitar llegar a un estado no deseado conocido como accidente o incidente. Particularmente el mantenimiento de aeronaves, ya comentamos que la seguridad la vamos a buscar en mantenimiento en función de la aeronavegabilidad, ¿sale? Nosotros vamos a garantizar la seguridad en el avión en el aspecto de mantenimiento, teniendo el avión dentro de los aspectos aeronavegables. La aeronavegabilidad es garantizar que los sistemas están trabajando de forma segura y garantizar la operación del mismo, ¿vale? Entonces, ya comentamos, en la revolución industrial surgió la seguridad laboral, la seguridad de productos industriales, la seguridad de los procesos y la seguridad de la aviación ha sido mejorada a partir de las guerras mundiales. Particularmente el FAR 129 nos habla del cumplimiento de la seguridad en mantenimiento y hace referencia al anexo 6, en el cual nos obliga a nosotros a tener un programa de mantenimiento, ¿sabe? Por ley tenemos que tener un programa de mantenimiento y para eso nosotros tenemos que aplicar la filosofía del cumplimiento del mantenimiento de aeronaves. Entonces, la OASI en el anexo 6 nos obliga a tener manuales de mantenimiento, ¿sale? ¿Qué manuales de mantenimiento voy a tener? Voy a tener manuales del fabricante, manuales de la aerolínea. Entonces, con ambos yo voy a garantizar que el avión siga siendo aeronavegable. A grandes rasgos, yo como mecánico, cuando llega el capitán y me dice que el avión trae una falla, tengo que buscar inmediatamente uno de los manuales, la lista de equipo mínimo. La lista de equipo mínimo, verifico que el avión siga siendo aeronavegable y garantizo que el avión con la falla puede que siga volando o puede que aplique un diferido. El concepto de diferido es que el avión trae una falla, pero a pesar de que trae la falla, sigue siendo aeronavegable, ¿sale? El principal culpable de los accidentes aéreos pues, ha sido el factor humano. Entonces, nosotros vamos a tener como referencia el documento 9760 para cumplir la aeronavegabilidad, pero también voy a tener el documento pertinente para cumplir lo que es el factor humano, ¿sale? Estos son los extractos del anexo 6. El anexo 6 nos dice que tenemos que tener un manual de control de mantenimiento, tenemos que cumplir la documentación de todos los trabajos de mantenimiento, debo de tener cursos de factores humanos, debo de atender el documento 9683, entonces debo de aprender los factores humanos. ¿Por qué? Porque es el principal culpable de las catástrofes aéreas, ¿no? Y dentro del factor humano ya dijimos el nivel gerencial. Los jefes son los que ponen en riesgo, en este caso, la aviación. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Es más, si nosotros lo analizamos, en México, ahorita se está aprobando un presupuesto muy bajo para las instituciones de autoridad aeronáutica. Entonces, al poner un presupuesto muy bajo de menos 3%, para la Agencia Federal de Aviación Civil, pues desde ahí ya estamos poniendo en riesgo la seguridad en aviación. Entonces vean que el factor humano, principalmente el nivel gerencial, pone en riesgo la propia aviación. Dentro de los programas de mantenimiento debo de guardar todos los documentos que se realizan en mantenimiento, debo de tomar mis cursos de mantenimiento, debo de aprender a estructurar mi programa de mantenimiento con la filosofía Maintenance Steering Group. También debo de aprender a crear un programa de mantenimiento con mi manual del fabricante. ¿Cuál es el manual del fabricante que me daba la guía para crear mi programa de mantenimiento? El MPD. El MPD me da los tiempos específicos para programar los mantenimientos de los sistemas del avión, ¿sale? A partir del MPD voy a crear mi programa de mantenimiento. ¿Y cómo voy a administrar el mantenimiento? Pues con mi respectivo manual. ¿Cuál es el manual que administra el mantenimiento en una aerolínea?
el Manual General de Mantenimiento. Así como tengo administración de mantenimiento, tengo administración de operaciones. Manual General de Operaciones, que es el que administra las operaciones. ¿Sale? Entonces, yo al cumplir mis manuales, voy a tener la documentación, voy a tener los eventos documentados, entonces debo de tener una ejecución correcta. ¿Vale? Entonces, debo de guardar los registros de mantenimiento por un periodo mínimo de 90 días para investigación de accidentes. ¿Sale? Si se hizo un trabajo al sistema neumático, se registra, se guarda y se almacena. ¿Sale? La seguridad industrial nos lleva particularmente a que nosotros nos cuidemos como personas en plataforma para evitar que nosotros tengamos accidentes y dañemos a nuestra persona. En particular en mantenimiento, pues ya comentamos que es garantizar que el avión siga siendo aeronavegable. Vamos a tener muchos señalamientos que nos van a ayudar a que nosotros sigamos y atendamos esa seguridad. Zonas de peligros que vamos a tener por mala iluminación, vamos a tener por ruido, vamos a tener también el factor humano, que es el principal culpable de las catástrofes aéreas. Si yo no utilizo mis lentes, voy a tener un accidente porque la rebaba, a lo mejor, me va a saltar a los ojos. Una chispa me va a saltar a los ojos. Si yo no utilizo mi casco, puedo tener un golpe en la cabeza. Si yo no utilizo mi overol, pues posiblemente me voy a manchar de aceite o de Skytrol. El líquido hidráulico te quema, es ácido. Entonces deben de tener cuidado para cuidarse personalmente. Recordemos, la empresa, pues simplemente ustedes son un número más de empleado. Entonces, si ustedes no se cuidan, van a tener problemas. Particularmente, cada vez que vayan a renovar su licencia, les van a hacer un examen médico. Entonces, si te hacen el examen médico y no lo apruebas, pues no te van a dar tu licencia. Y si no tienes tu licencia, pues no vas a poder trabajar y la empresa te va a correr por perder tu licencia. Entonces, mucho cuidado, hay que cuidarnos, hay que usar nuestros protectores, nuestras orejeras, nuestros tapones para cuidarnos los oídos, porque medicina de aviación nos va a hacer un examen y si nos quedamos sordos, pues posiblemente vamos a perder. ¿Vale? Entonces, la seguridad industrial nos va a llevar de la mano a que nosotros nos cuidemos como personas e indirectamente, pues nos vamos a la seguridad operacional. En la seguridad operacional, nosotros vamos a buscar que no lleguemos a los accidentes e incidentes, ya sea como personas o en la propia operación de la aeronave. Entonces, nosotros comentamos que en la seguridad operacional tenemos que cumplir el sistema, el Safety Management System, Sistema de Gestión de Seguridad, SMS. Existe también el manual SMS. La ley dice que debe de tener cierto contenido en manual SMS. Todas las empresas deben de estar certificadas SMS para garantizar que no caigan en incidentes o accidentes. Vimos algunos incidentes, accidentes. Actualmente volamos más catástrofe que nunca. aérea. Y los móviles con cámara son fieles compañeros de viaje que capturan momentos increíblemente peligrosos. Dios mío. Muchos de los incidentes, accidentes han surgido por el factor humano, errores mecánicos. La estadística nos lleva a que el factor humano es el principal culpable de las catástrofes aéreas. Hay un programa de Nat Geo, Catástrofes Aéreas, donde analiza todos los incidentes a nivel mundial. Aquí podemos ver en este video muchos incidentes, accidentes, procedimientos operacionales que tal vez se le pasaron. Por ejemplo, a los pilotos se les olvida apagar los motores, etcétera, etcétera. Vamos a tener ciertos procedimientos que van a garantizar. Al final de cuentas, también el SMS va del factor humano, entonces dentro del factor humano también es importante estudiar lo que es el comportamiento y los factores que pueden provocar un incidente o un accidente. Vamos a empezar a ver desde aquí este evento. Aquí tenemos uno. Desde aquí, vamos a ver. Abortar un despegue es una maniobra bastante peligrosa. Tienes que intentar mantener el avión recto cuando
Este tiende a girar por la pérdida de un motor. Entonces debes intentar frenar lo más rápido posible. Una foto de despegue. Antes de ver El piloto consiguió Usamos las frenar el reversas. avión utilizando el timón de cola y redujo la velocidad activando los alerones de Eso las en las alas. reversas. Entra la reversa. Se frena. Antes de B1. Se escaparon por poco, pero ese posible desastre fue evitado por una reacción rápida y serena. Ahí vemos Nadie que el quiere motor sufrir un 2 fallo espontáneo del motor en ningún momento. Pero durante el despegue la potencia se intensifica y es más probable que ocurra. Cuando se examinó el motor de estribor, los investigadores descubrieron una paleta de la turbina dañada. Pero tardaron más en averiguar qué había provocado el daño. En el despegue, las paletas de las turbinas giran a casi 10.000 revoluciones por minuto, generando un intenso calor. Para soportar ese calor, las paletas están hechas de una aleación a base de níquel revestida de aluminio y titanio. La investigación detectó una corrosión sulfúrica microscópica en varias paletas, provocando que una se deteriorara hasta el punto de hacerse pedazos durante el despegue. Eso hizo que la paleta fallara y chocara contra el motor a muchísima velocidad, creando muchos desperfectos. Es como si alguien disparara una pistola contra un motor. En mantenimiento tenemos servicios de corrosión. Ahí no se le hizo Una un teoría adecuado relacionaba servicio la de corrosión sulfúrica con el polvo de la erupción del volcán islandés que alteró el tráfico aéreo en 2010. Bueno, le entró ceniza. Sin embargo, las pruebas posteriores provocó? concluyeron que la corrosión estaba relacionada con otros agentes contaminantes de la atmósfera. Fueron aspirados por el motor, debilitando la paleta de la turbina y haciendo que se rompiera. Las consecuencias de Manchester fueron inmensas. Con más de 10.000 aviones salidos de las líneas de producción de Boeing, el 737 es el más popular de todos. Todos los 737 con el mismo tipo de motor fueron inspeccionados y todos los discos de turbina defectuosos reemplazados. La fatiga del metal y la corrosión microscópica pueden ser difíciles de detectar. Pero incluso los problemas más obvios pueden pasar desapercibidos si la rutina de mantenimiento es descuidada. Tenemos servicios de inspección. 24 de mayo de 2013, Heathrow, Londres. El vuelo 762 de British Airways despegó con destino a Oslo, Noruega. Minutos después, un pasajero avisó a un auxiliar de vuelo de un problema. La cubierta del motor izquierdo había salido volando. Enseguida la tripulación descubrió que el motor derecho tenía el mismo problema. Lo primero que debe pensar la tripulación es ¿cuánto puedo tardar en aterrizar? Porque esa es la decisión. No si se debería aterrizar, sino lo rápido que pueden aterrizar. Con dos motores dañados, no hay tiempo para gastar combustible. La única opción es prepararse para un aterrizaje de emergencia inmediato en Heathrow. Debían estar muy preocupados. Nadie quiere oír que hay un problema técnico. Nadie quiere pensar en que tienes que hacer un aterrizaje de emergencia. Pero a veces tienes que prepararte para eso. No tienes tiempo para preocuparte por todo. Lidias con el problema, adoptas los procedimientos adecuados y haces lo que te han enseñado. Sigue los procedimientos, las recargas ayudan El piloto avisó al control del tráfico aéreo. a 4. Heathrow, uno de los aeropuertos más concurridos del mundo, se preparó para un aterrizaje de emergencia. Cientos de vuelos fueron desviados o cancelados. Tienes un avión fuera de su ruta, un avión al que nadie esperaba. Así que sí, es muy complicado por muchas razones. Por eso esas decisiones nunca se toman a la ligera. Conforme el vuelo 762 se acercaba al aeropuerto, un vídeo grabado con un móvil reveló que el motor derecho estaba en llamas. Un avión puede aterrizar con un solo motor, pero siempre existe esa preocupación por si hay fuego o una fuga de combustible, porque todo puede empeorar. Por suerte, el motor izquierdo seguía funcionando y el piloto pudo guiar al Airbus A319 hacia la pista.
El aterrizaje fue brusco y una rueda reventó. Pero 26 minutos después del despegue, los 75 pasajeros y 5 miembros de la tripulación pudieron evacuar el avión ilesos. La pregunta que debían responder los investigadores del accidente era por qué las cubiertas de los dos motores habían salido volando. Hay que investigar procedimientos de mantenimiento. Alrededor de cada motor hay una cubierta que tiene muchos propósitos. En primer lugar, son lisas para que el exterior sea aerodinámico, pero además están diseñadas para contener cualquier daño. Si un motor falla, el objetivo es que cualquier pieza que se suelte se mantenga dentro. El equipo de investigación descubrió que el fallo no fue de las cubiertas en sí, sino del equipo de mantenimiento de noche que las había dejado sin cerrar. El informe acusó a la mala organización y al cansancio del personal del error. Cansancio del personal, factor humano. Además, durante la inspección en tierra, el equipo no puede ver el cierre de las cubiertas porque estas están ocultas por el motor. Pero, ¿qué provocó el fuego en el motor derecho? Durante el despegue, fragmentos de la cubierta derecha salieron volando, chocando contra el ala y rompiendo un tubo de combustible. El combustible salió a chorro y cayó en el motor sobrecalentado, haciendo que se incendiara. Este casi desastre en el aeropuerto más concurrido de Europa fue una llamada de atención. Los investigadores recomendaron una organización mejor del mantenimiento de noche y que los cierres de las cubiertas se pintaran de un naranja luminoso para hacerlos más visibles al personal de tierra. La mayoría de problemas mecánicos en los aviones son provocados por el desgaste del material agravado por el mal mantenimiento. Pero al lanzar un nuevo avión, los fallos pueden originarse en el diseño y la fabricación. Pese a los rigurosos vuelos de prueba, algunos problemas salen a la luz tras años de servicio. 4 de noviembre de 2010. Un Airbus A380 de Qantas, un superavión totalmente nuevo, despegó de Singapur con destino a Sydney. Solo 4 minutos después del despegue se oyó un enorme estallido. Los pasajeros vieron por la ventanilla fragmentos de metal volando y empezó a salir humo por debajo del ala. En cabina, las alarmas indicaron un fallo de sistema múltiple. La explosión causó muchos daños en los sistemas de control del avión. Rompió algunos de los sistemas hidráulicos, muchos de los sistemas eléctricos. Hubo entre 30 y 55 alarmas de emergencia individuales en la pantalla de visualización con las que la tripulación tenía que lidiar. Tener una emergencia en el aire no es como en un coche, donde puedes parar y llamar a los servicios de emergencia. Aquí tienes que enfrentarte con lo que sea. Aunque los problemas en el avión se sucedían, seguía volando, dándole a la tripulación una oportunidad para averiguar qué estaba pasando. Se encontraron con una situación muy compleja y potencialmente catastrófica. La tripulación en cabina está ocupada haciendo volar al avión. Eso es lo primero que tienen que hacer. Las normas suelen ser volar, navegar, comunicar. La comunicación con los pasajeros es lo último de la lista. Es más importante que el avión vuele seguro. Los sensores de emergencia indicaban que los motores 1 y 4 estaban fallando. Flaps de aterrizaje dañados, fallo hidráulico, sistema de frenado al 30% de su capacidad y todo el sistema eléctrico del lado izquierdo había caído. No hay ninguna regla que indique qué hacer en una situación así, donde prácticamente todos los sistemas del avión están dañados. Pero el piloto estaba decidido a llevar a ese A380, el avión de pasajeros más grande del mundo, de nuevo a tierra. Y para hacerlo, necesitaba perder peso y rápido. Tienes que gastar combustible.
Porque si no lo haces, al aterrizar, como la masa del avión es tan grande, el tren de aterrizaje puede sufrir un fallo técnico. Puede romperse al intentar aterrizar el avión. Tras 90 minutos sobrevolando Singapur, el avión aún estaba 50 toneladas por encima del peso recomendable para 90 aterrizar. minutos todavía volando. Pero la tripulación sabía que debía hacerlo y rápido. ¿El sistema hidráulico funcionará para bajar las ruedas? ¿Al disminuir la velocidad seguirá volando? Porque el sistema aerodinámico del ala izquierda estaba dañado. ¿Cuánto podría reducir la velocidad sin caer del cielo? El capitán inició el descenso hacia Singapur. No podían controlar el motor fuera borda, aunque intentaron pararlo cortando el combustible. Todos los controles estaban rotos. El avión tenía daños importantes en los sistemas de frenado, eléctrico e hidráulico. Y además, pesaba muchísimo para hacer un aterrizaje convencional. La gran pregunta era si podrían reducir la velocidad al tocar tierra o si se saldría de la pista. Es una situación crítica que el piloto Stephen Wright está intentando recrear en un simulador de vuelo. Puedes sentir todos esos factores. Sientes cómo se te acelera el pulso. Y los 30 segundos previos al aterrizaje, yo los describiría como un ejercicio de cardio. Esos momentos son muy, muy intensos. Los servicios de emergencia estaban esperando en el aeropuerto, previendo una catástrofe. Va a ser un aterrizaje muy fuerte. El enorme avión aterrizó bruscamente. 4 de sus 22 neumáticos. En seguridad operacional tenemos que buscar también la toma de decisiones. Me falla el tren de aterrizaje, me falla el sistema hidráulico, me falla el sistema eléctrico. O sea, tengo que tomar decisiones. Me pongo en patrón de espera para bajar de peso. Si se me va bajando el líquido hidráulico, va a haber un momento donde ya no voy a poder controlar las superficies de control. Entonces, tienes que tomar decisiones. También es parte de la seguridad operacional, particularmente factor humano. En el caso anterior, hubo un error. En este caso, el avión entró a ingesta de ceniza volcánica y se tuvo corrosión, se dañaron los motores. Entonces, hay que hacer inspecciones de corrosión de forma constante. ¿Sale? Estos son algunos ejemplos de seguridad operacional. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, traumas?